RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, un nuevo programa y esta vez vamos a tocar un tema realmente inquietante con un gran experto del sector eléctrico, Paul Sumar. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Es muy importante reconocer que en los últimos tiempos hemos vuelto a algo que creímos que no se iba a repetir, que es la generación eléctrica con diésel a costos altísimos, poniendo en jaque a los grandes proyectos de inversión en el Perú y también haciendo preocupar al mercado regulado porque en cualquier momento le pasan factura y si dura mucho tiempo la generación con diésel puede hacer que también afecte a más de 8 millones de familias peruanas que están en el sistema interconectado. Vamos a hablar de este tema ahora, pero vamos al saludo de nuestro colega y amigo desde Cajamarca. Adelante, Jorge. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Paul. Muchas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Encantado. Vamos a conversar un poquito sobre el mercado eléctrico peruano y cómo impulsar lo que hay que impulsar allí para que funcione mejor. Gracias por acompañarnos, Paul. A ver, Paul, la primera pregunta es, ¿qué ha pasado en el Perú? ¿Por qué, no obstante tener iguales o hasta mejores oportunidades que Chile en energías renovables, casi los dos partieron en el mismo tiempo, el mismo año, con el marco promotor? Estamos hablando 2007, 2008. ¿Por qué ellos han avanzado tanto y el Perú ahora se rasca la cabeza y dice, si hubiera avanzado más en energía solar, en energía eólica, no tendría las dificultades que tengo hoy? Subestimamos el cambio climático, la falta de siempre de un planeamiento estratégico. ¿Qué hacer frente a esta circunstancia y por qué no somos capaces de prevenir? Sí, excelente pregunta, Pedro. Primero, gracias por invitarme. La verdad es que es una sorpresa muy grata esta red de comunicación regional. Les auguro éxitos, Pedro. Este formato técnico y descentralizado me parece genial. La pregunta que haces es algo que nos atormenta a la industria eléctrica hoy por hoy. Efectivamente, ¿cómo puede ser que hemos partido a la par de otros países vecinos y sin embargo estamos tan atrasados en materia de energías renovables? ¿Cómo puede ser que teniendo Perú, habiendo sido la naturaleza tan generosa con el Perú, con la radiación solar enorme y dispersa que tenemos con los vientos a lo largo de la costa peruana, cómo puede ser que no hayamos incorporado esas energías a nuestra matriz eléctrica y que sean energía más barata y más dispersa? ¿Cómo puede ser, dices tú? Y yo me atrevería a ensayar dos respuestas. Una primera es que, a diferencia de otros países, en Perú la energía hace 10 años tenía un costo, un precio relativamente bajo, a diferencia de otros países como Chile, que tú has citado a Chile. Efectivamente, Chile venía de unas tarifas más altas. Entonces Chile tenía la imperiosa necesidad de encontrar alternativas porque ellos estaban quemando mucho gas. Nosotros, bendecidos con el gas natural, es cierto, teníamos un precio en la región relativamente estable, relativamente económico. Entonces no teníamos, primera respuesta, no teníamos la urgencia de otros países. Pero en segundo lugar, pienso yo que la crisis política que vive el país hace como 5, 6, 7 años se ha trasladado también al sector eléctrico en la forma de una falta de regulación apropiada para recibir las energías renovables. Perú, como muchos países, diseñó su marco legal pensando en otras fuentes, en hidroelectricidad y en gas natural, ¿no? Entonces, ahora que tú tenías fuentes diferentes, tenías que acomodar las normas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en Perú hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo entre todas las partes para modificar el marco regulatorio y permitir que ingrese nueva legislación, Pedro. En los otros países han cambiado esas reglas y
no hay barreras como en el Perú tiene la energía solar. La energía eólica logró superar esas barreras por una decisión valiente de los Sinermin ante la falta de decisión del ministerio. Es decir, es raro que los Sinermin haga valer su competencia, que la tiene, pero son normas que no tienen la jerarquía que en la pirámide de Kelsen, me refiero al rango de ley o a un decreto supremo, que los Sinermin se vea obligado a abrirle el camino a la generación eólica, y ya lo ha hecho, y gracias a eso que Yabeco tiene un importante compromiso que mostrar al mundo, porque está trabajando con generación eólica y acredita una menor huella de carbono, cosa que es muy importante en la industria minera hoy en el mundo, pero no hemos logrado lo mismo con la energía solar. ¿Cuánto está perdiendo el Perú por no darle darle el partidor, no dejar que corra la energía solar, que es mucho más barata y que contamina mucho menos que las otras energías tradicionales? Perú está perdiendo una gran oportunidad, porque efectivamente el recurso solar peruano es mucho más importante que el recurso eólico. ¿Por qué? Porque tú tienes vientos en el Perú en ciertas zonas del litoral peruano. Básicamente en el norte, en Piura, el Tablazo, el desierto, es mucho viento, y a la altura de Marcona tienes un poco de viento. En cambio, tú miras el Perú, Pedro, y el sol está prácticamente en todas partes. O sea, desde Tacna, Moquegua, que tiene una radiación solar envidiable, una de las mejores del mundo, comparables con el norte de Chile, pero también pasando por Lima y terminando en el norte. Alguien diría, oiga, pero Lima es nublado. Y hay que recordarle que el sitio de mayor penetración solar al sur de Alemania tiene menos radiación que Lima. O sea, sí es verdad, la radiación de Lima es menor y sin embargo es suficiente en términos tecnológicos y en términos económicos para hacer posible la radiación solar. Entonces, yo te decía, fíjate el Perú, es decir, toda la sierra está bendecida por radiación solar. Es decir, el Perú tiene las condiciones para poner solar en todas partes, no solamente grandes centrales en el sur del Perú, en el norte del Perú y en la costa, sino en cualquier región a que tú mires, toda tu red, todas tus regiones aquí unidas por este medio, por este espacio digital, todas podrían tener sus centrales, no diremos centrales de 200, 300 megavatios, pero sí centrales de 10, 15, 20, dispersos. Mi visión, si uno pudiera compartir esto con las personas, es que cada localidad podría tener su pequeña central solar. ¿Y eso qué lograrías? Lograrías tener un sistema eléctrico muy fuerte. ¿Por qué? Porque no importa qué pase en otras regiones y con otras centrales, podrías el Perú sufrir el terremoto más grande que te puedas imaginar en algún sitio de la costa. Y sin embargo, todo el Perú podría seguir teniendo su energía eléctrica si tuviera acceso a sus pequeñas centrales solares, Pedro. Muy interesante. Paul, a ver, ¿por qué piensas tú que el Perú políticamente le ha apostado fuerte a la potencia firme y ha dejado, digamos, la energía solar trabada? ¿Hay alguna razón técnica? ¿Hay alguna razón jurídica? ¿Hay alguna razón real por la cual se tomó la decisión de apostarle todo a la potencia firme y a las renovables, dejarlas allí a paso lento? ¿Tú qué piensas, Paul? Sí, a ver, un poquito para explicar a los que nos ven y nos escuchan qué cosa es esto de la potencia firme. Digamos que la primera preocupación en un sistema eléctrico es que la oferta de energía siempre alcance incluso sobre un poco por encima de la demanda, ¿no es cierto? Porque la electricidad es tan importante para la sociedad que las normas y todo se diseña de manera de que lograr que la oferta sea un poco más que la demanda, siempre, ¿no? Porque no nos podemos quedar sin electricidad. Y entonces la norma dice a la gente que quiere vender electricidad,
ustedes quieren vender electricidad, pero me tienen que asegurar que lo que ustedes pueden producir sea mayor que los contratos que toman. A eso le llamamos básicamente potencia firme. Es decir, usted con seguridad, ¿cuánto puede vender? Es decir, No me especule. es una capacidad de entrega permanente. Claro, de energía. si usted dice que vende 100, demuestre usted al país que tiene 110, que usted realmente tiene mercadería suficiente para satisfacer los 100 que dice, pero usted tiene que tener 110, 120 de potencia firme, ¿no? O sea, realmente puede entregar la cantidad que usted promete. Entonces, en verdad la potencia firme es un excelente concepto. Efectivamente, tú no puedes especular con electricidad. En otros mercados, tú por ejemplo, vamos a pensar cualquiera, zapatos. Tú puedes ofrecerle a alguien, te voy a vender 100 zapatos y sin embargo tener en stock solamente 50. ¿Por qué? Porque puedes ir y correr a buscar la diferencia. En electricidad no se puede almacenar. Todavía no hemos inventado las baterías gigantescas. Entonces, en principio el concepto es positivo. Digamos, tiene que haber potencia firme. Lo que pasa es que a la energía eólica, como tú recordabas al inicio de la entrevista, sí se le ha reconocido una potencia firme. Entonces, los eólicos pueden comercializar su producción mediante contratos. En cambio, ¿qué pasa? Que los solares le dicen, no, solar, usted no tiene potencia firme. ¿Sabe por qué? Le dice, bueno, usted no tiene potencia firme porque la verdad es que usted produce solamente cuando el sol está arriba, ¿no? En el día, nada En más. el día, en las horas de luz solar. Pero llega la noche y Ya no usted no trabaja. produce. Y entonces dicen, ¿qué potencia firme le voy a asignar? En realidad, esto ya tiene una respuesta científica, legislativa en muchos países. O sea, hay métodos para asignarle a la energía solar una potencia firme. No será el total, pero la ponen más abajo. Y dice, bueno, lo importante es que estés Un presente. promedio de la energía que entrega en Exactamente. el año y de la mano con el permitir que se entregue la energía por bloques. El día lo partes en dos, día y noche, recibes energía 12 horas del día y otros entregan energía en la noche y también la función tradicional de recibir energía 24 horas continuas. En el Perú solo puedes hacerlo en 24 horas continuas. Entonces, esa es una norma administrativa, burocrática, que en la mayor parte de países ya no existe, porque el diseño y el planeamiento están en conjugar hasta qué porcentaje podemos tener de energía solar fotovoltaica. Y ya hay el informe. El informe dice 20% sin riesgo alguno para la sostenibilidad, para la seguridad del sistema eléctrico nacional. Pero nosotros nos hemos congelado en 6%. ¿Por qué no llegamos a ese 20% que ahorita sería una bendición con sol o con viento? Ese es un tema que tu pregunta, la respuesta a la pregunta de Jorge me parece bien importante, tiene que ver con la inestabilidad y también con la falta de decisión por parte de los que fueron autoridades de turno en su momento. La inestabilidad y la falta de decisión y voluntad hace que te sientas hackeado por lo que ocurrió en todo el mundo. Siempre hay intereses de parte, siempre hay lobbies de parte. Pero lo que cuenta es la política en beneficio de las grandes mayorías, ¿no? Correcto, Pedro. Y yo, digamos, el mensaje que yo le daría a los tomadores de decisiones, digamos, al Ministerio de Energía y Minas, a Ocinermin, es que, bueno, no vamos a poder hacer la reforma perfecta, porque se necesitan leyes del Congreso y se necesita que confluyan muchos intereses, a veces naturalmente contrapuestos. Y yo diría, ¿por qué no avanzamos en lo que sí está a nuestro alcance? Por ejemplo, dar potencia firme a la energía solar necesita un decreto supremo, no una ley. Permitir que la demanda de las distribuidoras empate con nuevos proyectos solares depende de que las distribuidoras decidan comprar generación distribuida solar. No necesitamos ir al Congreso, no necesitamos abrir la 28832, simplemente se necesita una instrucción, una indicación a las distribuidoras del Estado, que son 11 repartidas en todo el Perú, para que empiecen a comprar. Y no son proyectos pequeños. Cuando digo generación distribuida solar, ¿estamos pensando en techos solares? No, estamos pensando en plantas que bien pueden tener 10, 20, 50, 100 megavatios, porque las redes de distribución están en capacidad de absorber.
¿Necesitamos hacer algún ajuste, Pedro, en alguna norma para echar a andar esta iniciativa? Ninguna. Por eso, no esperemos a tener el marco perfecto y, digamos, y nos quejamos, a veces nos lamentamos, decimos, no podemos tener la legislación completa para ir hacia donde queremos, pero podemos ir descubriendo espacios en donde podemos ir avanzando. A ver, de a pocos. expliquémosle a quienes nos escuchan. La generación distribuida, que tiene 2 leyes que la respaldan y por ausencia de reglamento, hasta ahora no se materializa en el Perú. Significa que yo, si tengo un techo más o menos normal, de una extensión adecuada para poner paneles solares, puedo autoabastecerme y el excedente de energía entregarlo al sistema, venderlo al sistema, como ocurre en otros países, y así obtengo un ingreso. Y previa evaluación técnica que mi instalación está bien hecha, puede el distribuidor comprarme la energía excedente y en esa forma yo ahorro y encima genero un ingreso. Eso se llama generación distribuida. ¿Por qué en el Perú no camina? Bueno, no camina, me parece que no es por una razón eléctrica, de la industria eléctrica, sino porque más bien es una razón del tema del mercado financiero. A ver, sí, hoy día no hay ninguna norma que impida que nosotros, llámese una casa, llámese un hotel, llámese un colegio, llámese un hospital. Podemos instalarla, pero no podemos venderla. Pero no hay prohibición. O sea, si es que el distribuidor quisiera comprar el excedente, nos ponemos de acuerdo en un documento privado fácil de hacer, la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa falta? Un empujoncito. Falta que el accionista, que es FONAFE, que es el Estado, que es el Poder Ejecutivo, le diga a las distribuidoras estatales: compra a tu gente, cómprale regionalmente. O sea, está bien, vas a seguir comprando a las grandes generadoras porque siempre vas a necesitar mucha potencia, pero ¿por qué un 6, un 10, un 15% de las compras de la Electrosureste cusqueña, de la Electra Puno puneña, de la Electrosur tacneña, por qué no pueden, bajo una indicación, cómprale localmente a tu gente? Entonces, y no te estamos diciendo que va a subir el precio de la electricidad, claro, lo que tú estás diciendo, va a bajar el precio de la electricidad. Lo que estás tú diciendo es que el Estado tiene la capacidad de abrir camino si es que actúa con una política común, articulada. Y sin norma. Pero ese tema, lamentablemente en los últimos tiempos yo he visto a empresas de distribución eléctrica decir A, el ministerio decir B y el organismo regulador decir C. Cierto. O sea, en pocas palabras, la crisis de la gobernabilidad en el país ha hecho que no haya quien dicte, quien marque la pauta y quien lleve a un rumbo cierto al Estado. El propio Estado tiene coroneles que dicen: no, yo me voy al sur, no, yo me voy al norte, y el otro no, yo me voy al oeste. Así de caótico está nuestro Estado. Sí, lamentablemente sí. Y bueno, pero si no podemos todavía venderle excedentes a las distribuidoras, ¿qué podemos hacer, Pedro? A ver, yo, de hecho, yo que me lleno la boca tanto de solar, la verdad, confieso, no he puesto todavía paneles en mi casa. Entonces he traído a un ingeniero amigo y le he dicho: mira, ve, ¿cuáles los paneles que me convienen? Me dice: tanto. ¿Y cuánto te vale? Bueno, a ti te valdría toda esta instalación, te valdría $5,000. Y yo la verdad que digo: sí, yo tengo unos ahorritos. Podría sacrificar los ahorros y poner mi panel solar para yo demostrar a Pedro y a los amigos de la red que yo ya me he vuelto solar y que no solamente hablo de ella, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo digo, pero yo sacrificar mis ahorros, esa cantidad de dinero solamente para ahorrar un poco de energía y decir que yo soy solar, no lo voy a hacer. Entonces, el mismo razonamiento lo hace una casa más grande, una casa más pequeña, lo hace una industria, lo hace un minero. Dice: yo voy a sacrificar de mi plata esto para ponerme solar. Ahora sí voy a ahorrar un poco, pero no es que sea tampoco el gran negocio. Entonces, pero si alguien dijera, Pedro, o a mí me dijera: mira, ¿sabes qué, Paul? Tú tienes un proyecto de $5,000 y quieres solar y vas a ahorrar y vas a recuperar en 15 años, no te preocupes. Si viene un banco y me dice: a sola firma, te doy los 5 y yo a una buena tasa de interés, y además te traigo al instalador, tú no vas a hacer nada, solamente firma acá, yo te digo: Pedro, firmo mañana, ¿no? Entonces uno diría:
¿Es un problema eléctrico o es un problema financiero? ¿Qué te parece si en lugar de traer acá al Ministerio de Energía y Minas o a los CINERMIN, nos vamos juntos a la Superintendencia de Banca y Seguros o a la Asociación de Bancos y les decimos, ¿por qué no diseñan ustedes productos apropiados para financiar la autoproducción solar y empecemos con algo? Perdón, cuidado con lo que estás diciendo, porque yo recuerdo que en este país se han desarrollado los parques eólicos y se han desarrollado los parques solares por concurso, en los concursos que convocó el Estado a través del Ministerio y que fueron administrados por Ocinermin, financiamiento de la banca multilateral. Recién en un momento las pequeñas hidroeléctricas comenzaron a recibir apoyo de la banca local, es decir, fue la banca internacional la que permitió abrir esta nueva tecnología. La razón era obvia, no conocían estas tecnologías, la banca local, pero hoy creo que con lo que sucede en el mundo ya debería haber una respuesta mucho más decisiva en favor de este camino, pero creo que no hay ese nivel de diálogo fluido en la generación de nuevos negocios, de nuevos emprendimientos, que haga que la economía peruana crezca más y que esté hoy día ralentizada, ¿no? Creo que eso que acabas de decir me parece muy importante. No hay un diálogo permanente entre academia, Estado y empresa privada. No hay un portafolio de proyectos en cada región que todos estemos promoviendo. Y si no hay generación de riqueza, ¿qué vamos a redistribuir? Por eso es que me llama la atención que nos autorresignemos a crecer menos de medio punto, cuando la población joven que ingresa cada año requiere 3 puntos de crecimiento para tener chamba. O sea, eso no nos puede dar satisfacción un crecimiento tan bajo, porque en verdad no es crecer, es decrecer. Pero creo que has puesto el dedo en la llaga. Esto tiene que ver con el capitán del equipo, que promueva el trabajo, que promueva las inversiones. Y eso amarra el crédito y amarra también el tema de la asistencia técnica, porque en generación distribuida no hay que hablar de grandes proyectos, estamos hablando de proyectos medianos o pequeños que van haciendo camino, porque esa es una revolución tecnológica. En Alemania hay 1 millón de generadores, que es el desempleado, que está recibiendo más por la energía que vende que por el seguro de desempleo que le paga Alemania. Correcto, Pedro. Mira, yo creo que si a mí me dijeran, elige una política energética, yo diría que debemos empujar la generación distribuida. ¿Por qué, Pedro? Que a veces creo que los consumidores de electricidad que nos oyen, que nos ven, no son tan conscientes de una cosa. Los que estamos en la industria como tú y yo, sí lo sabemos, pero creo que no hemos protestado con los decibeles suficientes respecto al siguiente asunto. El 50, a veces el 60 y el 70% de la energía que consume todo el país proviene de camisea, ¿no? Que Dios no quiera que le pase algo a la planta Las Malvinas, o que le pase algo serio, ya sea por razones de un problema político, un problema geológico, que no le pase nada al tubo. O sea, digamos, porque si algo le pasa grave, vamos a sufrir el sistema eléctrico. Mira, la verdad es que el gas natural tampoco hay que ser ingratos, ¿no? O sea, yo digo, el gas natural ha sido bendito para el sistema eléctrico peruano en los últimos 20 años, nos ha dado muchos beneficios, aún lo necesitamos y lo vamos a necesitar por más tiempo. Pero ojo, no podemos seguir confiando la generación a la fuente de camisea. Tenemos que diversificar. Tú dices, bueno, el agua, pero el Mantaro, la cuenca hidrográfica del Mantaro explica 1.500, 2.000 megavatios también. Que Dios no quiera que algo le pase al río Mantaro, porque nos saca 1.500 y 2.000. Entonces, en una mirada de 50, 70 años, estamos súper concentrados en términos de las fuentes que abastecen la electricidad de todo el país. Esto es peligroso. Puede no pasar nunca, Paul. ¿Sabes qué? En la oficina a mí me dicen, oye, eres exagerado. ¿Qué le va a pasar al tubo? No le ha pasado hace 20 años. ¿Qué le va a pasar a los pozos de las Malvinas? No le ha pasado hace 10 años. ¿De qué estás hablando? Estás paranoico. Sí, pero cuando uno... Hace pocos meses
ocurrió todo. El mantenimiento de Camisea, la caída del caudal contra todos los pronósticos por cambio climático, un tema tremendo porque las hidroeléctricas no entregaban toda la energía que se esperaba por falta de agua, y encima algunas térmicas a gas tuvieron problemas técnicos. Entonces, tu escenario lo hemos visto hace muy poco tiempo. No es tan esotérico, Paul, ¿no? Sí. Paul, Adelante. quería retomar ese punto contigo, me parece sumamente importante. Tenemos Camisea para 19 años más, aprox. Si no hay nuevas exploraciones y si no hay nuevas inversiones, eso es lo que nos queda de Camisea. ¿Tú dirías que a partir del año 20 por venir, las renovables se van a convertir en la fuente de energía más importante y absolutamente necesarias para el Perú? Absolutamente, digamos, mira, por razón de costo, es decir, el precio que necesita una eólica de largo plazo para ser rentable está entre los 30 y 40 dólares. El precio de una solar para ser rentable está entre los 25 y los 35 dólares. El precio de la generación distribuida solar está un poquitito más arriba, nada más. Entonces, es inevitable, ¿ah? O sea, lo único que puede pasar es que se retrase un poquito más o un poco menos la introducción de energías renovables, pero por razón de costos, no hay a dónde mirar. Tú no puedes mirar más hidroelectricidad. Lamentablemente, aquel dicho, ¿no es cierto?, nos formamos con ese dicho, el Perú es un país hidroeléctrico, eso ya no es más cierto. O sea, ya no hay central hidroeléctrica que no te demande el doble de los valores que acabo de decir. Entonces, vamos a ver, lo único que va a pasar es que más tarde o más temprano, con más o menos dolor, vamos a tener que admitir de una u otra manera energía renovable porque es la más competitiva, la menos riesgosa, etcétera, etcétera. Ahorita estamos entrando en una crisis eléctrica, ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque como los precios del mercado spot por falta de oferta han trepado un montón, las grandes generadoras no le quieren dar contratos a los clientes libres. Miren, el mes pasado ya tenemos más de 60 clientes libres, Pedro, que no tienen contrato, o sea, están retirando mercadería de la tienda. Clientes libres son las grandes mineras, los grandes centros comerciales, la agroindustria. Sí, señor, ya son más de 60 que nadie les quiere dar contrato. Pero como están conectados a la red, están retirando. Es lo que llamamos retiro sin contrato, pero es grave. ¿Por qué? Porque es como si alguien entrara a un supermercado y dije, ¿sabe qué? A mí la señorita de la cola no me quiere atender, pero yo necesito el pan, la verdura, la fruta, yo la tengo que sacar. Entonces, tenemos en este momento clientes que están retirando energía de la red sin contrato. Y es grave porque uno no puede entrar a un negocio a retirar mercaderías sin contrato, pero lo tienen que hacer porque de lo contrario paran la fábrica. Ya van más de 60 y tantos. Cada día que pasa estoy seguro que se suman 10, 20, 100. Entonces, estamos en la vera de una crisis eléctrica. Hay que decirlo, ¿no? Cuánto me encantaría venir con mejores noticias, Pedro, pero es la verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es reaccionar. ¿Y cómo reaccionar? Lo más fácil para reaccionar ahorita no es modificar marcos legales, porque sabemos que eso nos toma un montón de tiempo y no nos ponemos de acuerdo y nos andamos peleando. Muy bien, ¿por qué no empezamos por lo que podemos hacer? Y yo soy un hincha, ya se me nota, de la generación distribuida. Si es solar, mejor, porque está a la mano. Y mira, le crea empleo regional. ¿Cuánta gente en las regiones puede tener? Cuando tú haces una central solar de 300 megavatios, el empleo es así, chiquitito y efímero. Cuando tú haces, en vez de una central de 300, hagamos 300 de 1 megavatio o 600 de medio megavatio en todo el Perú. No nos va a costar más, pero va a dar trabajo a mucha gente de todo tipo, de todo nivel, en todo el Perú, y está fácil, no hay riesgo. Excelente. Bueno, es muy importante lo que hemos estado conversando, pero yo quisiera decirte cómo va el tema del transporte, la transmisión.
seguimos con los problemas de que la capacidad de generación, a propósito de lo que has comentado antes, toda se concentra en el centro del país y sigue habiendo problemas de necesidad de energía, por ejemplo, en todo el corredor minero del sur. ¿Cómo ves el tema del transporte de la electricidad? ¿Los ves retrasado? ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Claro, en transporte vamos a dividir en dos: las grandes líneas eléctricas que mueven grandes cantidades y las líneas eléctricas que utilizan las ciudades para retirar del mercado y son líneas más pequeñas. Vamos a ver de esas dos. Respecto de las grandes líneas eléctricas, el Perú ha tenido un modelo exitoso de promoción de líneas eléctricas grandes, o sea, ha funcionado. Perú hace 20 años era calamitoso en términos de las grandes líneas de transmisión. Hoy día es un sistema muy robusto, muy fuerte, que va camino a ser un sistema enmallado de 500.000 voltios. Hemos hecho bien la tarea, en muchas cosas hemos hecho bien la tarea, Pedro, en el sector eléctrico, la verdad. Y claro, ahora tenemos problemas por ajustar, pero se ha hecho muchas cosas bien en el pasado, en diferentes gobiernos, ¿no? Pero bueno, la transmisión eléctrica grande está bien ahora. ¿Cuáles son los problemas de la transmisión eléctrica grande? El problema es que ya no deberíamos seguir haciendo, si tenemos generación distribuida, solar o de cualquier otra tecnología, ya no necesitaríamos pagar más líneas eléctricas grandes, número uno. Pero número dos, si algún problema atiende, está en la permisología. Hay un gran retraso en entregar en concesión. Antes nos demorábamos 1 año en licitación de una gran línea, hoy día nos demoramos 5 años. Hemos multiplicado por 5 el tiempo de entregar en concesión. Lo mismo que la minería, 210 procesos en 19 instituciones. Es kafkiano. Es kafkiano, sí. Totalmente. Eso es lo que le pasa a la gran línea eléctrica también, que se demora mucho en los certificados ambientales, en las servidumbres, en la concesión definitiva, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa con la gran transmisión. Está muy bien, ha estado creciendo súper bien, pero necesita estos ajustes, ¿no? La transmisión de menor tamaño, que está básicamente en manos de las distribuidoras, lo que está pasando es que esas líneas no están creciendo a la velocidad de vida porque están en manos de las distribuidoras del Estado. Y que lo que pasa con las distribuidoras del Estado es que están ahogadas por un montón de sistemas administrativos y burocracia que hace que las inversiones, en lugar de hacerlas en 1 año, 2 años, las hacen en 4, 5, 6, 7 años. Entonces, ahorita debería haber un set de nuevas líneas de transmisión pequeñas, pero no las hay. Consecuencia, que al interior de las ciudades, la gente, las industrias, las personas, las zonas necesitan más energía y el distribuidor no los puede atender porque no hay líneas suficientes para traer toda la energía. Es lo que pasa en Paul, transmisión. muchas gracias. El tiempo se ha vencido, pero debe haber un capítulo segundo y un capítulo tercero porque conversar contigo nos ayuda a todos a entender el mercado eléctrico peruano y ver cuáles son los retos por delante. Encantado, Pedro, cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por tu participación en el programa. Y sí, nos has dejado preocupados. Hay tareas pendientes. Lo lamento. Pero cuando ustedes gusten, encantado de la vida. Continuamos con Integrando Perú. RCR te recomienda priorizar el uso de agua para beber, para preparar alimentos y lavarte las manos. Evita lavar ropa, regar jardines y tomar duchas prolongadas. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. El fútbol y el deporte cambian vidas. Nosotros cambiaremos tu perspectiva sobre los programas deportivos. Los lunes, miércoles y viernes. Quiero fútbol a las 9 de la noche. Síguenos a través de Cable Más Canal 796 y nuestras redes sociales. Canal de YouTube de Menéndez Sports, Facebook de RCR y su página web www.rcrperú.com.
RCR, Red de Comunicación Regional, te recuerda que para desinfectar el agua debemos hacer lo siguiente. Colocar una gota de lejía por litro de agua y dejarlo reposar por 30 minutos. Hierve el agua de 1 a 3 minutos desde el inicio del burbujeo. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Amigos, estamos ahora con una especialista, una profesional que constantemente nos muestra la luz al final del túnel frente a la crisis de gobernabilidad que vemos en la administración pública. ¿Qué pasa con el Estado peruano? ¿Por qué no logramos que fluyan las inversiones? ¿Por qué no logramos que el ciudadano tenga servicios públicos que funcionen, que le garanticen que ante una oportunidad de emigrar no ocurra como hemos visto el último informe, que 6 de cada 10 jóvenes ya tienen plan de fuga? Estamos frente a una circunstancia muy crítica porque el Perú necesita de esos profesionales, necesita de una hoja de ruta. Entonces, ¿cuál es el tema? Pero antes yo quisiera presentarte a mi compañero de ruta en este esfuerzo que está desde Cajamarca, Jorge. Hola, Carla, muchas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Aquí ya este es nuestro programa 15 y la verdad es que ya tenemos grandes ideas, buenas ideas y grandes preocupaciones por todo lo que nos han dejado los profesionales que como tú hablamos del Perú, de sus posibilidades y de las oportunidades que tiene que aprovechar y cómo hacerlo. Entonces, bienvenida, vamos a hablar entonces contigo de la reforma del Estado, esa reforma pendiente que tanto necesitamos y nunca se da. Gracias, Carla. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Adelante, Pedro. Sí, la pregunta ya está en nuestra reflexión. ¿Qué diría frente a esto? Es muy complicado el escenario que estás planteando, porque efectivamente lo que tenemos es bastante desaliento en la población, en la sociedad. Tú lo has plasmado claramente en la juventud, en el comentario introductorio, sobre qué es lo que el Estado y el Perú en general les puede ofrecer para mejorar sus condiciones de vida y de esa manera poder darle a los ciudadanos realmente los servicios básicos que merecen, que necesitan. Si lo replanteamos esto y lo conducimos a un tema de cómo reformar el Estado, de qué manera fortalecer la administración pública para poder darle mejores servicios a la ciudadanía y con eso generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos, yo creo que hay 3 o 4 temas centrales que podemos abordar. Uno primero para mí tiene que ver, por supuesto, con la institucionalidad pública. El respeto a las instituciones, la clara delimitación de funciones y de competencias de las instituciones públicas y escenarios como, por ejemplo, la creación de la NIN y otros más que de alguna manera más parece un paso hacia atrás en cuanto al fortalecimiento de las institucionalidades. ¿Te refieres públicas. a la última asociación de Autoridad Nacional de Infraestructura, que va a duplicar funciones que tienen otros ministerios en infraestructura pública, cuando más bien lo que necesitamos es especialidad y claridad en el manejo de la administración pública? Si necesitamos fortalecer instituciones, ¿por qué dar pasos en falso o pocos claros y que más bien vayan a generar más ralentización en los plazos y los periodos y el ciclo de la infraestructura pública? Ese es un tema. Otro tema adicional, yo creo que no podemos dejar de lado, es el tema de cómo articulamos la descentralización. Cómo articulamos entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para entre todos hacer la cobertura de los servicios más básicos a la ciudadanía. La cantidad de peruanos sin agua potable, la cantidad de peruanos sin acceso a educación primaria, secundaria, de calidad, muchas veces con una infraestructura en terribles condiciones que no permite que todos los colegios públicos inicien el año escolar cuando deberían. Entonces hay una serie de elementos que también podemos hablar tanto de la institución creada como de cómo se articula dentro de los niveles de gobierno. Este bus común
que se lleva las tareas de varios ministerios. Para ti no es una buena solución, pero la pregunta es, ¿han planteado esta solución ante la ineficacia y el retroceso o el retraso en la agenda de inversiones? Hay un cuello de botella gordiano. Hemos visto el trabajo de los mineros con una justa queja diciendo más de 200 procesos, 19 instituciones se dilatan y diluyen en los expedientes las gestiones que tienen que ver con la oportunidad de trabajo y desarrollo humano para el Perú. Entonces, tu crítica es muy dura. Esta asociación, esta nueva institución para acelerar el camino de la infraestructura prioritaria, no tienes un buen pronóstico. Es que no creo que vaya a acelerar nada ni que vaya a generar institucionalidad. A ver, partamos desde el inicio. Una cosa que todos teníamos en el debate público desde hace años, inclusive en distintas campañas presidenciales, se ha planteado la creación de una nueva institucionalidad para hacerse cargo de la infraestructura pública. Se hablaba del Ministerio de Infraestructura, se hablaba también de agencias que respondan directamente a la Presidencia de la República, entre otros más. Distintos esquemas se plantearon, pero para que centralice la infraestructura pública de envergadura, dejando de lado la multiplicación de actores que hacen lo mismo. ¿Entendemos? Entonces, ¿cómo se planteó el ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura? No se planteó en el marco de un debate público para hacerle frente a la pluralidad de actores de la infraestructura pública. Se planteó para hacerle frente al YACU ante lo que estaba ocurriendo con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Como una alternativa para reemplazar a la ARC, a la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios, para frente a la sobrepasado que estaba el contexto político en enero, marzo de este año. Entonces fue una alternativa de política, de urgencia, no de política pública. Y eso nos demuestra o nos lo confirma el modelo que está adoptando esta autoridad. Esta autoridad no está reemplazando a la ARC. La ARC simplemente va a dejar de existir en diciembre. Esta autoridad no va a hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo de desastres, como inicialmente se decía. Esta autoridad no va a reemplazar a otras ejecutoras como el PRONIS, como el PRONIET, como los PROVÍAS. Todo eso siguen existiendo y haciendo lo que hacen. Esta autoridad tampoco se va a encargar de proyectos de los subnacionales, salvo que se los encarguen, porque hay una ley de bases y una descentralización determinada. ¿Qué cosa va a hacer? Esta autoridad va a hacer aquellos proyectos que le encarguen. Es una ejecutora más. Le va a quitar proyectos, por ejemplo, al ministro de Transportes. En el Consejo de Ministros van a decir, estos proyectos que tienes tú en tu cartera, ahora los va a ver esta institución. Así va a ser la cosa. Y es un poco complicado porque se trata de proyectos que no han iniciado ejecución, con lo cual la gran cantidad de proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura seguirán como están, ¿no? Entonces, ¿qué solución es? Aparte, le responde a la presidencia del Consejo de Ministros, que funcionalmente no tiene el tema de infraestructura. No puede, por lo tanto, ver asociaciones público-privadas, porque ¿quién sería el concedente si la ANINS estuviera en el medio? Y una abogada muy calificada decía, saludando la creación de esta nueva institución, hay que fortalecer Proinversión. Y yo le dije, pero, perdón, descríbame las cualidades de la nueva institución, no me diga cuáles son los problemas de Proinversión. O sea, en pocas palabras, el problema es Proinversión, no la nueva institución. Yo concuerdo que hay que fortalecer Proinversión, con o sin ANIN. Si vamos al tema del modelo de ANIN, ¿de qué manera la presidencia del Consejo de Ministros, que cada vez que tiene un adscrito le da prioridad conforme se pone en el debate público candente ese tema, como CEPLAN, como Servir, como tantos otros, de qué manera es el lugar más adecuado para una institución que tiene que mirar por la infraestructura con una visión de largo plazo y que exceda los vaivenes políticos? No es el lugar más adecuado. Carla. Sí. Carla. Perdón. A ver, explícanos, por favor, a nuestros amigos de Integrando Perú, ¿cómo se hace una reforma del Estado? ¿La hace el Ejecutivo? ¿Se autorreforma? ¿Es una interacción exitosa entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Es una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Es una iniciativa del Legislativo? ¿Cómo se construye una reforma del Estado? Yo me atrevo a decir, Jorge, que tiene que partir de un consenso.
no puede partir de una improvisación, ni de una imposición que venga de un sector o otro sector o que salga de un gabinete. Tiene que partir de un consenso. Entonces tenemos que llegar a un consenso como sociedad de qué tipo de Estado queremos. En el marco de la modernización de la gestión pública, en el marco de priorizar la especialidad, de evitar la duplicación de funciones, de lograr liderazgos y funciones efectivas que vayan más allá de los momentos políticos. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Qué tipo de liderazgo queremos que se ejerzan y de articulación que se tengan en los 3 niveles de gobierno y cómo se aplican los sistemas del Estado, los sistemas administrativos? ¿Hasta qué nivel de descentralización o injerencia se debe tener, por ejemplo, en el marco del presupuesto, de la inversión pública y demás? Entonces, a partir de esa construcción de conceptos, yo creo que es posible que empecemos a trabajar. Pero si empezamos a trabajar creando instituciones, fusionando instituciones, cambiando normas que te dicen que los funcionarios tienen un cargo de remoción por norma y no de confianza, simplemente por la coyuntura, sin pensar en el más allá, lo único que estamos haciendo es socavando el Estado que ya tenemos. Entonces, no nos parezca raro que la gente sienta que los servicios no llegan, que la gente sienta que hay 2 funcionarios con la misma función en distintas instituciones, pero que nunca ninguno hace las cosas, y que la gente finalmente diga, ¿saben qué? Mejor salto del barco, porque el barco no tiene un rumbo claro, tiene un rumbo que se mueve conforme el viento político, pero ¿dónde está la política pública de la construcción de Estado que queremos? Y es ahí donde el planeamiento estratégico, si me permite, es fundamental. Entonces yo tengo una fuerte crítica al tema. Pero sí hace planeamiento, lo que pasa es que no la toman en cuenta. Eso. El empoderamiento, y ese es el riesgo de la ANIN, el empoderamiento estacional que tienen los adscritos de PCM, porque PCM es un bombero que está pagando días. Pero entendamos bien, esta nueva institución ha sido creada porque los ministerios no funcionaban, porque en el gobierno del señor Castillo hubo muchos ministros que no calificaban para el cargo, hubo una duración muy corta de ejercicio de su función, aparte de otros problemas muy serios, hechos de corrupción, en fin. Se agravó la capacidad de gestión del país y han creado una institución que es, como dicen, el camino B. Ellos pueden tomar los proyectos de distintos ministerios y empujarlos. En pocas palabras, esa es la forma de curar la enfermedad. Me parece que cuando tienes un problema en una institución, no se trata de crear otra en paralela que le haga competencia para ver quién hace el proyecto en el momento. Se trata de afrontar el problema de fondo. Si los problemas eran la capacidad de ejecución de determinados sectores, había que focalizarlo ahí. Y si el tema era, por lo tanto, más bien crear una institucionalidad que centralice toda la ejecución de infraestructura, perfecto. Pasas programas como el PRONIET, el PRONIS y otros más a otra institución que se encargue de eso, pero no duplicas. Y el tema de recursos humanos. Servir, he leído un informe que habla de que solo 3% de los funcionarios pasan por Servir. Sí. Que Servir tenga 10 veces más presupuesto del que tiene ahora, que crezca y que sea la gran puerta de ingreso para personal joven, hombres y mujeres calificados. Porque hay un problema de falta de capacidad técnica, de oportunidad para cuadros de primer nivel, meritocracia en los distintos ministerios. Eso ayudaría, pero eso no resuelve los problemas en el corto plazo. Totalmente de acuerdo. Hay una evaluación que tomó Servir, que ha mencionado el Contralor y han mencionado distintas personas, que se tomó, me parece, en el 2020-21, donde gran cantidad de los funcionarios en los 3 niveles de gobierno que se dedican en la inversión pública no pasaron una prueba básica que toma Servir sobre conocimientos de inversión pública y hoy en día trabajan en el Estado. Entonces, como tú dices, y eran, por ser generosa, un poco más del 80% los que desaprobaron. Entonces, si tenemos esas cifras, si tenemos esos datos alarmantes que los rectores conocen, porque se trabajó en conjunto con el rector de la inversión pública del MEF y Servir, si se conoce eso, lo que tú planteas es muy correcto. Al corto plazo, no vamos a encontrar rápidas soluciones para la capacitación del personal que se encuentra en los 3 niveles de gobierno, si es que desde ya eso no se afronta desde las rectorías y con trabajo muy articulado con la academia. Porque apostar a próximas generaciones que se fortalezcan es necesario y es indiscutible que es el norte y el futuro del país. Pero ¿qué haces con el mediano plazo si sigues teniendo formuladores, evaluadores, ejecutores a los cuales los puentes se les caen o se les desploman, como lo quieran llamar? Y el último problema, el control. Carla, sí, adelante, Jorge. Sí. Carla, me dejaste pensando un poquito. Hace un momento mencionaste espacios de consenso. Sí. Para poder formular desde distintos, digamos, realidades sociales, territoriales, culturales, poder
digamos, dialogar, discutir y conversar sobre el Estado que queremos. Pero, ¿cuáles son, dónde están esos espacios de consenso? ¿Cuáles son los espacios de consenso en los que podríamos encontrarnos los peruanos para discutir orgánicamente, para discutir articuladamente qué Estado queremos? Porque lo que yo veo ahora, que creo que todos vemos ahora, es que hay una enorme ausencia de debate, hay un gran vacío en la discusión, digamos, una discusión programática, seria, del Estado que no solamente que queremos, sino el que necesitamos, objetiva y concretamente. ¿Cuáles serían esos espacios de consenso? ¿Existen, no existen? ¿Cómo se crean? Conversemos un poquito de eso, Carla. Mira, favor. Tenemos el acuerdo nacional y estos foros que lidera CEPLAN, que inclusive han tenido reuniones a lo largo de los años y que han llegado a lanzar una visión del Perú al 2050, si mal no recuerdo. Entonces, y ahí inclusive ha habido participación de partidos políticos. No obstante, el tema es que al momento que se presentan a las elecciones, los partidos políticos dejan de lado esos acuerdos, esos compromisos que se toman y presentan planes de gobierno que no necesariamente conversan con los consensos más amplios que se buscan tener. Pero yo creo que ese es un ejemplo de espacios de amplia base donde tienen que estar sociedad civil, gremios, pero también el sector público en distintos niveles de gobierno y en distintos poderes del Estado. Hablar de una reforma del Estado no puede ser únicamente pensada desde el Congreso, menos con un parlamento un poco en el contexto que solemos ver últimamente, ni tampoco en el Poder Ejecutivo en sí mismo, porque va a tener una visión un poco lejos de lo territorial, un poco soslayada, bastante quizá de gabinete. Tenemos que incorporar gremios, tenemos que incorporar partidos políticos para que hagan compromisos hacia futuro de continuidad también. Y yo creo que ahí es donde retomo el tema del CEPLAN, de que el empoderamiento que debe tener y la llamada y el liderazgo que tiene que tener estos espacios de acuerdo nacional es importantísimo y es básico. Lamentablemente, como muchos colegas de otros países me dicen a veces, en tu país el planeamiento estratégico realmente se hace en el presupuesto multianual. No tienen un ejercicio real de planeamiento las instituciones públicas. Lo que hacen es presupuestan acciones o proyectos con una mirada de 3 años y eso es, ¿no? Eso es el máximo ejercicio que tienen de mirada a futuro. No hay una verdadera prospección. Y creo que eso nos falta mucho. Nos falta mucho aterrizar en el planeamiento estratégico, en los objetivos estratégicos, para en base a ello poder determinar qué queremos lograr, cómo cerrar esas brechas para llegar al logro de esos objetivos. Y eso es algo que es básico, Carla, que no tenemos, ¿no? Carla, yo había quedado con la inquietud del tema del control, que es, aunque parezca mentira, parte del problema. En los estudios que se hacen, muchos funcionarios observan que un conjunto de reglas del Sistema Nacional de Control que evalúan procesos más que resultados, que es el sistema anglosajón, la escuela anglosajona, que hace que el auditor se siente en la tribuna a ver dónde comete algún funcionario un error, ahí le caen con todo y se produce lo que el funcionario dice, me empapelan. Entonces el que hace menos pasa piola. Ese es un mensaje perverso. No sería urgente, y lamentablemente eso no lo veo en la agenda política, un cambio del sistema de control donde se priorice la evaluación por resultados, el auditor entre a la cancha, empuje al equipo a hacer goles y de esa manera tengamos la convicción de que el funcionario que hace más no es el que va a tener más problemas. Y en todo caso, cuando hay robo descarado, sí se haga el control de proceso, pero se priorice en todo momento las metas que anuales, semestrales debe tener cada institución. Es decir, se priorice el resultado en un país que necesita que el Estado funcione y avance. Y no hay institución en el Estado que no tenga metas que pueda claramente identificar y que sean materia de seguimiento. Qué bueno que has entrado al tema de los sistemas del Estado. Comparto completamente la preocupación en cuanto al Sistema Nacional de Control, que a pesar de todo es uno de los que más evidencia lanza, que nos ayuda a analizar un poco el contexto político y de la gestión pública. Pero sin embargo sí hay aspectos de mejora porque efectivamente hay mucho desconocimiento y mucho temor en los funcionarios de suscribir documentos, de dar continuidad a ciertas adendas, a ciertos contratos. Uno tiene el tema de
voy a durar en mi puesto. Si a mi jefe lo cambian cada 3 meses, mejor espero al nuevo jefe a ver si le da continuidad al proyecto o no antes de firmar un contrato o una adenda. Pero luego es el tema, ahora que se proponen estos cambios, ahora que se proponen estas articulaciones, ¿seré susceptible de acción de control, algún tipo de revisión? Si es que cometo tal acción sin querer, o si es que por aplicar las normas de los sistemas del Estado que no conversan entre ellas y desconozco o no lo sé, termino haciendo algo en los plazos que no correspondían, me salto algún papel, algún sello y termino siendo sancionado. Entonces, el exceso de rigurosidad también, de alguna manera, sumado a la constante rotación y a la falta de capacitación, son, si te das cuenta, un cúmulo de elementos perfectos para la parálisis del funcionario público. A ver, no te capacitan, tienes la amenaza de que te roten a cada rato y encima tienes un sistema de control que es bastante draconiano. ¿Qué vas a hacer si eres el funcionario? Hay que ponernos en el lugar de las personas, son personas. Entonces es natural que sientan un poco de temor y que esto nos lleve un poco a repliegue. Pero yo creo que esto que estamos comentando, el Sistema Nacional de Control, también tiene que ir de la mano con otros sistemas del Estado. Tenemos que revisar los procesos de contrataciones públicas que nos llevan justamente, como está diseñado, a incurrir en escenarios donde somos susceptibles de recibir acciones de control. Los procesos de la inversión pública, que están diseñados para que la obra se trabe sí o sí, porque desde el inicio tienes muy poca información y malos expedientes técnicos. Los procesos del presupuesto público, donde inclusive si haces revisiones independientes de gasto, estas tienen carácter de recomendación, ni siquiera es vinculante para el sector para que a futuras aplique mejor el presupuesto por resultados y la calidad de gasto, sino que es una sugerencia. Entonces, tantos aspectos que tenemos que revisar en los sistemas del Estado, que son parte de esta reforma que tenemos que conversar en el sector público, que no se pueden dejar de lado. Y el tema es que la tarea parece tan grande. Y parece cada vez un monstruo que conforme vas destapando las capas de la cebolla, saltan más cosas que si no tenemos, Carla, pues, un liderazgo enfocado. Muchas gracias, de verdad, revisar. El tiempo nos ha ganado, pero prometemos tener un capítulo segundo de este diálogo que es muy rico, muy interesante. Jorge, adelante. Sí, Carla, 30 segundos. Ya nos están sacando la tarjeta amarilla. 30 segundos. Carla, primero es la reforma política y de allí viene la reforma del Estado, o es al revés, o puede ser en paralelo. Me da la impresión que la reforma política en este país es fundamental para la reforma del Estado. Ahí lo dejo. Yo creo que voy de la mano contigo. Yo creo que primero es la de política, después la del Estado, pero no sé si los tiempos nos den y si hay ya la intención y la maduración de hacer la reforma política. Entonces, por algo hay que empezar. De acuerdo con eso. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima semana. Chao, Carla. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.